Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela. Y otra podría ser efectos del hambre y la sed espiritual. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Mi alma, tiene sed de ti y mi carne te anhela. Vamos a ir, eso lo he basado en el Salmo 63. Voy a leerlo rápidamente, pero vamos a ir a otras citas primero y después desarrollamos un poco esto. Dice la palabra del Señor: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. Yo he tenido la oportunidad de infinidad de veces, no sé cuántas, de predicarles a ustedes en este lugar acerca de la sed espiritual, acerca del deseo por la casa de Dios. Palabras tales como, el año pasado yo prediqué una palabra que titulé "Vengo ante ti, Señor, para entregar mi corazón", referente a esto, de ir a Dios a depositar esto. Predicaba las prioridades de Dios, la importancia de tener amor por la presencia de Dios. Prediqué otra palabra que dice: Dios es la satisfacción del alma. Todo basado también en el capítulo 63 de los Salmos. Prediqué de la importancia de donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Prediqué acerca de la importancia de ir a la presencia de Dios. Y si yo miro, la última palabra que prediqué sobre esto fue a principios de este año, si no estoy mal. Y empecé el año pasado, más o menos en julio, a hablarles así de esto. Y yo me preguntaba anoche mientras estaba estudiando esto: ¿por qué el Señor está repitiendo otra vez esta situación? ¿Usted qué cree? ¿Por qué cree que Dios está repitiendo tanto esto? Bueno, nos ama. ¿Por qué más? ¿Porque lo necesitamos? ¿O no será que es que no lo estamos haciendo? No, yo creo más bien es por esto. Dios lo está hablando y nosotros no estamos actuando en lo que Dios está hablando. Y así no funciona Dios. Todos estamos, y voy a repetir palabras, algunas palabras que tengo aquí escritas. Yo las dije, bueno, yo creo que ustedes lo olvidó porque eso lo prediqué por allá como el 3 de julio del año pasado. Lo sé porque tengo las fechas de cada mensaje que doy. Y esta palabra yo lo decía: todos estamos familiarizados con el hambre y la sed física. ¿Cuántos están familiarizados con eso? ¿Qué pasa cuando usted le da sed? ¿Qué hace? No les voy a dar. Buscan el agua. ¿Qué pasa cuando les da hambre? Busca la comida, a no ser que esté en ayuno. Busca alimentarse, busca ir a Dios ir a la cocina y escarbar a ver qué hay. Y si es posible, deja a los demás sin nada. Vamos a ir al libro de Mateo capítulo 5. Tengan en cuenta ese del libro de los Salmos. Aunque es fácil de encontrarlo, espero terminar hoy. Mateo capítulo 5, versículo 6. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los... el 6, yo estaba leyendo el 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué? Serán saciados. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es justicia? Para los que estudiaron el miércoles, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia, hermano Benjamín? Ser rectos, correctos, en otras palabras, estar a cuentas con Dios. Entonces, si lo leemos aquí de esta manera, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de estar a cuentas con Dios. Bonito eso, ¿no? Pero ¿cuánto nos cuesta estar a cuentas con Dios? Porque no somos exentos de fallar, de caer en cosas que a Dios no le agrade. Es importante
entender que tenemos que estar a cuentas con Dios en todo tiempo si queremos ver su gloria. Si yo no estoy a cuentas con Dios, no voy a poder ver su gloria. No voy a poder ver cosas maravillosas obrando en mi vida. No puedo ver el obrar de Dios en medio de mi familia. En estos días alguien nos llamaba a decir cosas por la situación de su madre, preocupada por la salud de su mamá, y angustiada de ver que su mamá estaba muy enferma. Y dije, pero aquí estoy con ella, apoyándole, animándole. Pero cuando no está con ella, están viviendo en pecado. Y sí quiere que Dios restaure su familia, restaure su madre, restaure a tantas cosas, en medio de tantas cosas que suceden en medio de nuestro hogar. Al finalizar este mensaje escribí, si yo no satisfago mi sed y mi hambre en Dios, ¿qué voy a tener para darle a los que están padeciendo lo mismo? Pero si yo me lleno, así los otros no quieran hacerlo, de mí irradia algo que por lo menos les satisface algo, hasta que Dios empieza a inquietar, hasta que ahí los pone de nuevo. Eso es lo que produce. Amén. Entonces es importante estar a cuenta con Dios. El Señor llama bienaventurados a los que tienen hambre y a los que tienen sed. Es decir que son dichosos, son felices, y en el buen sentido de la palabra, digno de ser envidiados. Las personas que tienen hambre y sed de justicia. El hambre y la sed son instintos naturales para conservar la vida. Ambos sentidos nos estimulan a buscar comida o agua. Una persona que no le da hambre y no come, ¿qué pasa? Se enferma hasta que se muere. Bien. El hombre, por esa razón, el hombre trabaja por la necesidad de alimentarse, por la necesidad de sustentar a su familia. Pues entonces podríamos decir, en otras palabras, que sin hambre no comeríamos y sin sed no beberíamos. Bien. En la palabra del Señor encontramos, en el libro de Lucas capítulo 4 verso 4, si no estoy mal, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que cuando la palabra de Dios habla de hambre, está refiriéndose o se relaciona con esto, con la palabra, con la Biblia. Entonces, cuando estamos hablando aquí de hambre, está diciendo, tú te puedes alimentar con la palabra. Cuando habla de sed, se está refiriendo al Espíritu Santo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué pasa? ¿De dónde corren? De su interior correrán. ¿Para dónde corren? Hacia los que me rodean. A veces digan, no, pero es que a mí no me ayudan. Pero es que tú tampoco lo estás haciendo. En estos días yo me preguntaba, Señor, ¿cómo hacer para que mi familia, todos juntos, podamos ir a Dios y meternos contigo, y para que tú nos respaldes, a mi esposa y a mis hijos y a los que estamos aquí en casa, mis hermanos, mi cuñado, todos? ¿Cómo hacer que eso se produzca? Y algo en mi corazón me hizo entender, me dijo, empieza tú y los demás empiezan. Y el Señor me puso un reto. Para estos 6 meses, yo no sé, yo le dije, Señor, dame las fuerzas, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos, porque no voy a hacer yo solo. Más ratito les digo que es a algunos hermanos y después vamos involucrando a la iglesia. Tener hambre y sed nos impulsa e inspira a ir a Jesucristo. Por esa razón es importante el hambre y la sed espiritual en tu vida, porque solo cuando tú tienes hambre y sed, eso te hace que vayas a Jesucristo y seas impactado en su presencia. De ahí la importancia que tú le digas, Señor, dame hambre y sed por tu presencia. En el libro de Amós, en el capítulo 8, verso 11, alguien me lo busca.
Amós capítulo 8. 11. Dice la palabra del Señor. Yo ya lo encontré. Yo no sé si es que... Amén. Sí, Señor. Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de carne ni de sed, ni de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. Amén. Aquí vienen días, dice en esta versión, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Una pregunta. ¿A quién dice aquí que va a enviar hambre? ¿A dónde? A la tierra. No dice a la iglesia. Dice a la tierra, o sea, a toda la generación, a todo el mundo va a enviar hambre. ¿Qué es lo que dice también por allá en el Nuevo Testamento? Comezón de oír. ¿Y qué vamos a hacer cuando eso suceda? Yo sé que ya está empezando. Por eso las sectas están creciendo. Y nosotros estamos... ¿Cómo estamos? No estamos satisfaciendo el hambre en nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a que otros satisfagan el hambre en Dios si yo no lo estoy haciendo? Por eso están proliferando grupos y más grupos y más grupos que están torciendo la doctrina del Señor. Mientras tanto, la iglesia estamos poquitos ahí. Porque no nos estamos dando cuenta de la necesidad de ir a la presencia de Dios, de llenarnos de Él para poder irradiar e impactar a otro. Pero yo, ¿cómo voy a convencer a otro cuando yo estoy seco? Cuando yo estoy desnutrido. Cuando no tengo que dar, ni aún a mi propia familia. A pesar de muchas predicaciones, a pesar de muchas revelaciones, a pesar de tantos mensajes que hemos oído y hemos recibido, si no hay hambre y sed, todo es desperdiciado, todo es en vano. Por eso cada vez que tú vengas a este lugar, dígale: Señor, coloca hambre en mí, dame sed, porque así me puedo meter en la palabra y no me estoy distrayendo, sino que estoy ahí sumido, recibiendo, de tal manera que cuando yo salga esa palabra produce efecto afuera. Pero muchos de nosotros quizás por mucho tiempo vinimos a la iglesia, o aún seguirán o seguimos viniendo a la iglesia. Recibimos palabra y salimos al mundo y seguimos peor o igual o peor, perdón. Porque no estamos teniendo hambre. Más adelante les voy a decir qué efectos produce el tener hambre y sed de Dios. Un cristiano puede cuidarse, puede nutrirse muy bien para estar fuerte exteriormente, de estar bien robusto, pero si no alimenta su espíritu, su vida espiritual morirá desnutrida y hambrienta. De ahí, quizás físicamente sigue vivito y coleando y disfrutando del mundo, trabajando y quizás le va bien por las habilidades que Dios puso en su vida, pero espiritualmente estás muriendo. Estás muerto en vida. De ahí a que muchos, por no alimentarse, por no satisfacer esa sed de Dios, empiezan a desviarse, empiezan a salir y empieza el coqueteo del mundo, empiezan muchas cositas y empieza a abrir puertas hasta que llega el punto: no vuelvo. Y decimos: no, es que yo no me he apartado del Señor. Mentiras del diablo. Es muy fácil apartarse de Dios, es muy fácil. Pero cuán difícil es volver a acercarme a Él. Por eso nunca desfallezca. Si nosotros tomásemos una radiografía, no, una ecografía sería del interior, que Dios nos diera algo para poder mirar el espíritu, nos vamos a dar cuenta que solo aquellos que satisfacen su hambre y su sed van a estar bien nutridos, van a estar bien fuertes, van a estar fortalecidos en medio de la tribulación. Aquellos cuyo deseo de justicia o de estar a cuenta con Dios es más profundo, solo a esos que no satisfacen sus apetitos naturales y sus apetitos carnales, solo ellos recibirán revelación de la Escritura. En otras palabras, el rema de Dios para tu vida, la palabra específica para que tú te apropies y empiece a caminar. Pero si yo no voy a Dios, mi vida se embolata, y una media palabra que llegue trata de calar
Y dije, wow, ahora sí. Y después, porque no estoy yendo a Dios como debe ser. Hay que anteponer el hambre espiritual y a los apetitos de la carne. Poner antes el satisfacer mi hambre espiritual antes que satisfacer mis apetitos carnales. Vuelvo y repito lo que unas veces aquí he dicho, mi papá ha dicho, que la carne no es solamente el sexo, no es solamente, bueno, lo que usted muchas veces, cuando hablamos de la carne, creemos solamente fornicación, en adulterio la mayoría de las veces. Pero los deseos de la carne son tantos. Yo he dicho, ¿cuántos de nosotros quisiéramos estar más bien durmiendo, descansando en casa hoy? Más adelante por ahí creo que tengo anotado, muchos quizás dirán, qué aburrido, domingo otra vez y tengo que ir a la iglesia. Yo sé que aquí no pasa. Pero si yo pongo disposición para el Señor me empieza a levantar. Los deseos de la carne son tan sutiles. A veces nos distraemos en cosas que no edifican. Pónganse en su mente un reto y diga, Señor, voy a procurar no faltar un día de reunión a la iglesia. Voy a procurar hacerlo. Sí van a haber momentos de extrema necesidad que no podrán hacerlo, pero que sea extrema. Porque así es como Dios empieza a orar, a orar. Ya decía que hay que anteponer el hambre espiritual a los apetitos de la carne. Únicamente así nacerá la sed por la justicia, el ansia de vivir rectamente, alentándonos a orar, alentándonos a ayunar, alentándonos a interceder, a buscar fervientemente a Dios. Solamente cuando tú antepones tus deseos carnales y los coloca primero el deseo espiritual por Dios y empiezas a actuar ahí, solamente ahí es cuando usted empieza a desear vivir una vida recta delante de Dios. Mientras tanto no lo vas a querer. Mientras tanto tú no vas a desear. Es que si yo siento, no es por sentimiento, es decisión. Ayer hablábamos con los jovencitos que vinieron, los adolescentes que vinieron al ayuno, porque se convocaron ayer algunas a todos, pero como algunas no estaban, no pudieron. No, mentira, ellas tienen excusa. Pero se hizo un ayuno con los adolescentes, y aquí están las hermanas que no son tan adolescentes. y hablaba Ada de que ayunar no es algo que nos guste. ¿A quién le gusta ayunar? El que diga que le gusta ayunar es un mentiroso. ¿A quién le gusta trasnocharse orando ahí con sueño y cansado, ponerse a orar y a clamar a Dios por tu bendición? A nadie. Por ustedes sería dormir. Pero sabemos que es mi responsabilidad, porque si no lo hago, el enemigo sí está trabajando. Cuando menos pienso, empiezo a verlo reflejado en mi hogar, en mis finanzas, en tantas cosas que me pueden rodear, en mis hijos, en la misma iglesia. Se empieza a ver reflejado. Por eso yo un día les decía, si todos como iglesia nos unimos en un mismo propósito, esto se revienta para bendición. Crece, avanza. Pero tenemos que actuar. Amén. Amén. Es imposible, escúcheme en esto, es imposible vivir en santidad, en integridad, si yo no tengo hambre y sed espiritual. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le añado algo más. Sin sed y sin hambre y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si tú no tienes hambre, simplemente le va o le viene a hacer lo que usted quiera. Le interesa lo mismo pecar o no pecar. El que reza y peca, empata. Y aquí vengo a la iglesia y me arreglo y listo, se acabó el problema. Eso no es así. Y muchas veces decimos, pues ya. A mí, yo lo digo porque a mí me ha pasado. A veces digo, no, Señor, yo no fui capaz con esto. Me quedó grande a honrarte y agradarte y vivir una vida recta. Entonces yo más bien como que me largo. Pero después digo, pero es que si me largo, donde me largue, voy a rumbo para... Hay muchos que creen que van para arriba y mentiras que van para abajo. Sed y hambre espiritual. Que este tiempo sea un tiempo para que tú digas, Señor, pon hambre. Yo les contaba a los hermanos ayer de
un día dije, Señor, yo quiero que tú me des esa necesidad de buscarte, me pongas esa hambre, ese deseo, ese anhelo. Y yo hablando de eso, preciso un día de estos, escuché unos apuntes que por acá los anoté. Y dije, de razón, empezó. Llegó un día en que yo empecé a sentir una necesidad. Yo entraba a la cocina y Diana me decía, ¿usted qué es lo que tiene? Y yo entraba desesperado haciendo así, pero como ansioso. Dije, ¿qué pasa? Dije, no, Señor, Diana, yo me voy. ¿Y para dónde se va? Dije, me voy a ir a encerrar a buscar al Señor porque hay algo. El Señor empezó a colocar un desespero en mí. Y en ese tiempo yo empecé a orar para la iglesia que Dios pusiera eso. Se los cuento para que ustedes empiecen a anhelar, empiezan a pedirle al Señor. Si tú lo pides, Dios lo da. Porque es importante en este momento, necesitamos. Cuando tú tienes esa hambre, así esté trabajando, usted dice, Señor, yo quiero, yo te busco, yo anhelo tu presencia. Ve, cuando menos piensa el Señor, aunque a usted no le guste ayunar, empieza a decir, ve, va, póngase a ayunar y empiezas un día. Y cuando estás terminando ese día, el Señor le dice, continúe y le da la fuerza, usted sigue. Cuando menos piensa, termina haciendo un ayuno. Pero si yo le digo a usted, hagamos un ayuno de 7 días. Pero si yo le digo a usted, hagamos un ayuno de un día todos como iglesia. Usted viene con hambre y con sed. Quizás a la hora de ya terminar, ¿por qué no seguimos el siguiente? Y empieza. Así es como Dios actúa. Pero cuando yo me mentalizo en mi carne hacerlo, nunca voy a lograrlo. Es importante vencer. Desafortunadamente desaprovechamos el tiempo y lo consumimos nuestras fuerzas en cosas que nos satisfacen y no son necesarias, en vez de ir a la presencia de Dios. Desaprovechamos mucho el tiempo. El cuerpo humano, hablando de la sed espiritual, esto fue algo que yo ya les dije así a ustedes el año pasado, algunos se acordarán y si no se acuerdan lo voy a repetir. El cuerpo humano es aproximadamente 80% líquido. Otros dicen que 60%, bueno, en todo caso es más del 50%. ¿Qué pasa si usted deja de beber agua? Empieza a deshidratar, empiezan los riñones como a molestarle, le empieza el dolor de cintura, usted se sienta aquí, se sienta allá, se para, le duele, no se sostiene. ¿Por qué? No bebes agua. Los pensamientos coherentes empiezan a ir, empieza como a hablar por allá cosas que no tienen razón de ser. La piel se reseca y los órganos vitales empiezan a fallar por falta de agua. Nuestro Hacedor nos creó con sed. Dios te creó con sed. Dios me creó a mí con sed. Para que nos sirva como indicador de sequedad, deja de beber y verás los síntomas. Ya lo decíamos, su boca se va a secar, la lengua se le pone pesada, empieza el dolor de cabeza, las rodillas se ponen endebles. Si tú privas tu cuerpo de agua, tu mismo cuerpo te lo dejará saber. Si quieren, hagan el ejercicio, no beban nada de líquido esta semana y nos vemos el domingo, si es que llegan. Al no ser que el Señor lo mande a ayunar sin agua y sin nada, pues así llegan porque llegan. Pero hagan ese ejercicio y verán, solo un día sin beber líquido. Nada de líquido, nada, solo seco. Se deshidrata. Si tú privas tu alma del agua espiritual, ella también te lo va a decir. Los corazones deshidratados envían mensajes desesperados, temperamentos irritados, olas de desasosiego, o sea, de que van para allí, para allá, no saben qué hacer. Preocupación, culpas, temores, falta de esperanza, aún insomnio, soledad, resentimiento, irritabilidad e inseguridad. Y unas cuantas más que podríamos mencionar. Cuando empieza como a irritarse, que como dicen por ahí, parece un fosforito. Se enciende con nada. Revisa y no sea que estás falta satisfacer tu sed espiritual. Así son los síntomas que tu alma empieza a lanzar. ¿Y usted cree que Dios quiere que tú pases por todo eso? Estas son señales y advertencias de una sequedad en lo más profundo de tu ser. Considera los dolores de tu corazón. Considera esos momentos de abatimiento que pasas.
Considera esos dolores no como luchas que tú debes soportar. De días pasados también escuchábamos que como iglesia nos han enseñado equivocadamente a tolerar las cosas. Nosotros no tenemos que tolerar las circunstancias, porque Dios me llamó a bendición. Pero entonces, ay Señor, es una prueba. Sí, Dios tiene que prueba. Pero Dios en medio de la prueba, si yo estoy en Él, Él me levanta. Pero a veces yo tolero y tolero. Y tolerando y tolerando, se alarga las cosas y no tomo la autoridad y digo, no más. Pero cuando se alargan es porque quizás yo no he superado las cosas. Por eso inmediatamente llega una prueba, usted vaya a Dios, diga, Señor, ¿qué quiere que yo aprenda en esto? Y empiece a reaccionar para que eso sea quitado. Consideras los dolores de tu corazón no como luchas que debes soportar, sino como una sed interna que necesitas saciar. Cuando tengas la lucha, diga, ¿será que estoy necesitando ir a Dios para satisfacer mi hambre y mi sed? Tómalo como la prueba de que algo en tu interior ha empezado a marchitarse. Jeremías capítulo 17, verso 13, perdón. Jeremías 17, 13. Jeremías 17, 13 dice la palabra del Señor. Oh Jehová, esperanza, coloque su nombre ahí. Oh Jehová, esperanza de Heiner. Todos los que te dejan, ¿qué? ¿Serán qué? Vuelvo y digo, hay muchas formas de dejar a Dios. Tú puedes venir aquí cada 8 días, cada miércoles que nos reunimos en este lugar. Puedes estar aquí, pero en tu intimidad pudo haber dejado a Dios. Y eso es fatal. Eso es fatal para un cristiano. ¿Y entonces qué pasa si yo lo dejo? Voy a ser avergonzado. Y de ahí la importancia de entender que yo tengo que ir a Dios con un corazón contrito, humillado y diciendo, Señor, declaro mi total dependencia de ti. Pero muchas veces yo voy a Dios, hablo y no recibo nada de Él porque no estoy dispuesto a oírlo. A veces necesitamos guardar silencio. Adora al Señor. Cuando estés en esos momentos de angustia, métete en tu cuarto, no sé, donde tú quieras, donde nadie te moleste. Levanta tus manos al cielo y empieza. Si quiero cantarlo, te adoro a ti. Buscar canciones de adoración que lo lleven a la presencia del Señor. Llega un momento en que Dios te va a llevar a alabanza, hágalo con alabanza. Y vas a pasar tiempos y cuando menos piensas, aunque tenga la circunstancia, hay un respiro y te dice, vamos para adelante. Y vencemos, amén. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de ¿qué? De aguas vivas. No dejemos el manantial de aguas vivas. Es importante siempre ir a él. Salmo 84. Vamos a ir rápidamente allá. Versículo 1. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que tienen el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, de prueba, de angustia y tribulación, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de ¿qué? De poder en poder, verán a Dios en Sión. Si usted tiene intimidad con el Señor, coge un versículo de estos, un salmo de estos, y estás quizás ahogado por la circunstancia y llega y dice, irá de poder en poder, verá a Dios en Sión. Inmediatamente llega el Espíritu y habla tu espíritu y ¡tra! Te quebrantas en la presencia del Señor y dice, no, Dios me dice que yo voy de poder en poder, así que yo tengo la victoria. Pero si no lo hago,
Como dicen los muchachos, por ahí la gente irá de tumbo en tumbo. Bien. ¿Qué significaba para el salmista? Ya decía ahora que para muchos el domingo quizás es día de aburrimiento. Es día de, ay, qué pereza, hoy toca ir a la iglesia. Preciso hoy que es el día de mi descanso y el pastor se le da por hacer culto y más temprano. Para muchos ir a la casa de Dios es una pesadilla. Es una carga más. Espero y creo que aquí no sea eso. Eso en la China dijo. Pero ¿qué significaba para el salmista ir a la casa de Dios? ¿Qué significaba para él? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Cuán amables. Es una expresión de alguien que tiene amor por la casa de Dios. ¿Cuántos tienen amor por la casa de Dios? Amén. No todos. ¿Cuántos tienen amor por la casa de Dios? Amén. Amén. Cuando tú tienes amor por algo, usted no le falla por nada. ¿Cierto? No digo más. Cuán amables son, oh Dios, tus moradas. Es una expresión de alguien que tiene amor por la casa de Dios. Esta además es una expresión de alguien que ha experimentado algo grandioso en su vida y que en ningún otro lugar puede vivirlo o puede hallarlo. Cuando tú vienes a la casa de Dios y empezamos a adorarle como lo adoramos hoy, empezamos a alabarle no como lo alabamos hoy, más fuerte, vas a empezar a experimentar cosas grandiosas y maravillosas en medio de tu vida. Y no vas a tener faltar a este lugar. Y cuando eso suceda, vas a ver cómo empiezan a llegar la fila de la gente que necesita. Afuera hay muchos sedientos. Muchos. En esos días de las ferias que hicieron en el parque, el día del cóctel, esta cuestión, yo vi cantidad de gente y yo decía, Señor, ¿cuántos tienen sed? ¿Cuántos necesitan de ti? Unos están levantando el codo, disfrutando, otros están gastando su dinero y nosotros necesitándolo para edificar templo. Yo le decía eso al Señor. Yo le decía, Señor, todo este dinero que están botando aquí, yo ordeno que venga a nuestras manos para edificar templo para ti. Para que todos ellos lleguen un día y sean bendecidos. Y había un hombre ahí, en medio de eso, atendiendo un sitio de esos de cerveza. Y algo me decía, háblale, porque algo va a pasar y si él no tiene esa oportunidad. Y no tuve la oportunidad porque se embolataba por allá en todo esto. Pero lo tengo aquí, el día que lo vea, me le voy a acercar, no sé qué el Señor me va a decir y tengo que hablarle. Porque hay gente con sed. Hay gente con hambre. Y yo desnutrido. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? El salmista David se sentía protegido, confortado porque estaba en la presencia de Dios. Bien, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. La expresión ardientemente significa que es algo intenso. ¡Wow! Hay pasión en mí. Es algo intenso. Yo anhela ardientemente mi alma los atrios de Jehová. ¿Cuáles son los atrios? Venir a su casa. Pero además yo tengo que edificar un altar en mi casa, donde yo pueda ir constantemente a los atrios de Jehová. Que anhele ardientemente eso. Que anhele ardientemente eso en mi vida. Algo estaba pasando dentro de la vida del salmista para él decir esto. Algo estaba pasando. Había en él una pasión, algo que ardía. Y por más que él no quisiera ir, él iba porque no podía resistirlo. Como decía Jeremías, hay un fuego dentro de mí. Me sedujiste, Señor, me sedujiste. Y fuiste más fuerte que yo. Y fui seducido. Entonces, es importante dejarnos seducir por el Señor. Esta expresión nos falta a muchos de nosotros cuando pensamos ir a la iglesia. Mira, si en nosotros hubiera un anhelo ardiente por la casa del Señor, era el día que usted más madrugaba. Pero somos el día que más pereza nos da de levantarnos. Bueno, hay que entender que el enemigo coloca eso, pero si ya eso lo coloca, no importa, y por el anhelo que hay en mí, yo venzo y voy para adelante. Porque hay amor por la casa del Señor. Amén. Amén. Que nunca falte este ardor en nuestra alma
ese ardor por congregarme, ese ardor por venir a este lugar, ese ardor por venir el día miércoles. El día miércoles nos están dejando muy solos, hermanos. Cultos de 10 personas. Empiecen a clamar a Dios, los que viven lejos, que el Señor les provea para jugar una carrera y vengamos a la casa del Señor. Porque el día miércoles, cuando hay hermanos de la plaza están viniendo y ellos están, bueno, y la iglesia no son sino esto porque no nos conocen. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mi corazón habla de todo mi ser que cante al Dios vivo. Tu carne, todas tus emociones que canten al Dios vivo. Versículo 4 dice que bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Esto habla de que Dios tiene una bendición para todos los que anhelan estar en su templo. Dios tiene una bendición para todos los que anhelan satisfacer su sed y su hambre de Dios. Les irá bien por la vida. Les irá bien. Eso es bienaventurado. Les irá bien. Pero yo tengo que ir a Dios a satisfacer eso. Volvamos al Salmo 63. Veamos un poco los efectos de la sed y el hambre espiritual. ¿Cómo puede usted saber si tiene sed y hambre espiritual? O mejor, les pregunto, ¿cuántos tienen hambre y sed espiritual? Amén. ¿Seguro? Seguro. Levanten la mano los que tienen hambre y sed de Dios. Bueno, todos lo levantaron, menos Fernando, que está leyendo la Biblia, pero no importa, yo sé que él también. Ahora vamos a ver cuáles son las características de un hombre o una mujer que tiene hambre y sed espiritual. Y al final vuelvo y pregunto, a ver si todos los que levantaron la mano siguen ahí. Eso es bonito. Bien. Cuando yo tengo hambre y sed de Dios, la primer marca es que voy en pos de Él sin importar lo que cueste. Sin importar lo que cueste. Si el Señor le dice, yo quiero que tú, porque yo sé que el Señor lo dice. ¿Cómo se lo dice? Él no se va a parar allá en la puerta de su casa. Oiga, yo necesito que este día se meta en ayuno. Él te pone una necesidad. Él te pone un deseo, algo como que le dice, venga, ¿por qué no ayunas hoy? ¿No les ha pasado? ¿Sí les ha pasado o no? Si no les ha pasado, pídale a Dios que les pase. Y si yo verdaderamente tengo hambre y sed de Dios, lo hago. Si no, cuésteme lo que le... No, pero es que hoy me toca hacerle la comida a todos los de la casa y yo en ayuno. O preciso hoy me invitaron a almorzar y yo en ayuno. No puede ser. Lo hago cueste lo que cueste. A mí me pasó esa experiencia la semana pasada. Tenía una invitación a unas 11 de un baby shower. Y yo me acordé preciso antes de empezar a ayunar. Ay, pero mañana tenemos que esto, y si voy a ayunar hoy y de pronto mañana también. No, yo más bien lo dejo y después empiezo el jueves. Pero ya había escuchado esto. Esto fue lo que escuché. Esto fue algo que escuché en una palabra que por ahí estuve meditando. Ya había escuchado y dije, no. Cueste lo que cueste, me toca hacerlo, porque si quiero verdaderamente que satisfacer mi sed de Dios, tengo que hacerlo. Ahorita que Dios me está diciendo, no postergue tu sed para satisfacerla mañana, porque te puedes morir en el transcurso del día. No postergue tu hambre para mañana, porque durante el día puede venir la circunstancia y ¡pum! Caíste por no haber ido a Dios. Porque nosotros somos excelentes, perfectos en postergar las cosas que Dios me dice que tengo que hacer ahora. Yo no sé, eso soy yo. Probablemente ustedes no sean así. Y fue así que empecé. Mi esposa me dijo, levante este tiempo y lo sigue pasado mañana, para que vayas mañana a acompañarme. Y dije, ¿verdad? ¿Cierto? Pero yo dije, no, yo voy a seguir. Llegó la hora de irnos. Yo le dije, yo no voy, porque yo estoy en este propósito. ¿Cómo voy a ir allá donde van a dar comida? Pero dije, no, sí voy a ir. Porque no todas las veces en los ayunos que tú hagas vas a estar en intimidad. A veces vas a estar en medio del trabajo. Vas a estar en medio de una cena.
Pero ahí es donde usted se va a dar cuenta si está siguiendo en pos de Dios, cueste lo que cueste. Y ahí Dios empieza a edificarte, ahí Dios empieza a formarte, ahí Dios empieza a tratar, a tomar disciplina en las cosas de Él. Porque preciso cuando tú dispones tener un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, preciso le salen todas las vueltas que hacer. O aún estando en tu tiempo de intimidad con Dios se recuerda, ay, tenía que hacer tal cosa. ¿Sí o no? Bueno, mal que no me pasa solo a mí. Entonces, ¿qué haga? Mire, escuchaba un consejo de alguien diciendo acerca de esto. Dice, tenga un librito de notas a la mano. Cuando llegue un pensamiento de algo que tú tengas que hacer, anote, tengo que hacer tal cosa, pero lo hago después de. Y no postergue. Porque no hay nada más importante que Dios. No hay nada más urgente que Dios. No hay vuelta más importante que hacer que ir a la presencia de Dios. No postergues lo que Dios te está diciendo. No importa qué tengas que hacer por ir a Dios, lo vas a hacer porque tienes hambre y sed de Dios. Tener hambre, perdón, si dejas de tener el hambre, pierdes el apetito por lo general, por lo grande, pierdes el apetito por lo sobrenatural de Dios, pierdes el apetito por el mover de Dios, pierdes el apetito por ir a la casa de Dios, pierdes el apetito por alabar a Dios con alegría, pierdes el apetito por ir en adoración a Él. Cuando tú pierdes el hambre y la sed, cuando no la satisface. Por eso nos volvemos cristianos secos, que no irradiamos nada. Vamos por la calle y la gente, ¿usted es cristiano? Me va al evangélico, no toma. Pues, ¿saben por qué nos dicen eso? Porque es que ellos se alegran en tomar, en parrandear, en disfrutar la vida, en pasear, en ir de juerga. Bueno, se alegran en eso. Y nos ven a nosotros que no irradiamos alegría. Entonces dicen, no, pues ¿para qué? Pero si tú te metes a Dios, ellos empezarán a dar cuenta, estos no toman, no beben, no hacen nada de eso. Y vea cómo viven. Mire lo que se irradia en ellos. El efecto que produce la sed y el hambre espiritual. Y entonces decir, no, mi vida no me está... Esta vida que estoy llevando yo, gasto mi plata, me emborracho, me vomito, me hago de todo. Peleo con mi esposa, después hago que mis hijos se alejen de mí. Esta vida, como dice esa canción que ellos escuchan por allá, esto no es vida, Señor, esto no es vida. ¿Sí es así? Ay, se la sabe. Bueno, pero por eso yo tengo que irradiar algo. Tengo que irradiar algo. Tengo que vivir en rectitud con Dios. Porque si no vivo en rectitud con Dios, un día me van a decir, pero usted ¿qué me viene a hablar a mí si vea lo que estás haciendo? Mire cómo estás viviendo. ¿Ve la importancia? Si tienes hambre, otra característica. Y ahí ahora más ratico les hago levantar la mano otra vez. Si tienes hambre, madrugas a buscarle. Bueno, eso es fácil, ¿cierto? Pero si tienes hambre, vas tarde a dormir y no importa que después se madrugue a levantar y duermas poco. Porque tienes hambre, vas a Dios. Así le des mucho sueño, tú vas a Dios. Ahí es donde nos cuesta. Porque qué difícil es usted decir, Señor, voy a orar esta noche un rato. Y preciso vaya a Dios y por ahí a las 4 de la mañana toque a tu puerta y dije, venga, mijito, levántate porque el diablo está por ahí tratando está merodeando, de estar rondando tu casa. Ay, Señor, yo ya estoy cansado. Y empieza, entonces, tener hambre es madrugar a buscarle, sin importar que me haya costado tarde, buscándole también. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amén. Sí, es que ya no la levantaron tanto. Ay, Dios. No importa hacer ese sacrificio porque yo tengo pasión por Dios. Hay muchos que quizá nos cuesta buscar a Dios porque sé que tengo que trabajar al otro día y no tengo que dormir, cuando el mejor descanso está en el Señor. Pero cuando tú vas en total dependencia, porque si tú vas en tu fuerza, tampoco va a funcionar. Tú tienes que... Yo voy a estudiar esa palabra y las voy a compartir sobre la alabanza y la adoración. ¿Bien? Para que entendamos mejor esto. Será...
siempre vas a decir quiero más, yo quiero más. Será tal el efecto que cuando hables, escúcheme en esto, será tal el efecto que cuando hables, hablarás algo que viene de un lugar de intimidad. Cuando des respuestas al necesitado, vas a hablar palabras que lo impacten y lo lleven a decir, wow, verdaderamente en este hombre hay bendición. Pero ¿qué hablamos nosotros? ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Por qué no hablamos? Porque no lo hemos experimentado. Porque no hemos vivido lo que Dios puede hacer por la gente. Yo tengo que vivirlo. Serás efectivo y ganarás renombre. El Señor le dijo a los discípulos cuando envió los 70 a ministrar, estos hombres cuando llegaron, ¿cómo llegaron? Gozosos. ¿Por qué? Porque los demonios se les sometían a ellos, huían con la palabra de ellos. Y el Señor, que les dijo, oiga, ustedes sí son bien. ¿Ustedes se gozan de eso? No se gocen de eso. Alégrese de que tus nombres estén escritos. ¿Sus nombres estén escritos dónde? En los cielos. No, ahí no dice en el libro de la vida. Habla de los cielos. ¿Por qué les digo esto? No para refutar la hermana. Es porque cuando ahí dice en los cielos, para que alegre que su nombre esté escrito en los cielos. Si dijeran los libros de la vida, está hablando de salvación eterna. Ahí no está hablando de salvación. Él está diciendo que su nombre, alégresen de que sus nombres tengan renombre en los cielos, renombre en la tierra, pero no para vanagloria, y renombre debajo de la tierra. Que cuando tú hables, esa palabra llegue al mismo cielo y hace que el mismo cielo actúe a favor de lo que tú estás orando. Que cuando tú ores, esa oración llegue a la tierra y rompa la atmósfera que está viviendo la gente, y haya sanidad, haya liberación, haya, bueno, lo que usted quiera que haya, en pro de la gente que necesita de Dios y en pro de tu vida y de tu propia familia. Que cuando tú hables, esa oración cale hasta lo mismo infierno y haga que los espíritus huyan, porque tú tienes un nombre escrito en los cielos. Para que lo entendamos, que tengamos fama, no para vanagloria, sino para que el nombre del Señor sea exaltado. Que tengamos renombre. Eso es lo que yo tengo que tener. Pero ¿cómo lo tengo? Cuando voy y satisfago mi hambre y mi sed de Dios. Va a ser otro punto. Cuando tú tienes hambre y sed de Dios, va a hacer que busques a Dios más allá de lo que has experimentado. Porque nosotros somos buenos, tenemos una experiencia, ya, listo. Pero como tú tienes hambre, va más allá, va más allá. Siempre empujas por algo más. Siempre acosas por algo más. Siempre quiere más y más y más. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de tu poder. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más y más de Él. ¿Ven? Amén. Empuja para ir más allá. Si oras 1 hora, empuja y ora 2. Ora 3. Ora todo un día, toda una noche. Empuje siempre por más. Y verás los resultados. Pero si pierdes el apetito, vas a perder el ritmo. Yo les explicaba un miércoles aquí que Dios todo lo hizo con ritmo. Creó la música con un ritmo. Creó el universo con un ritmo. Por eso es que el sol siempre tiene un ritmo. La tierra gira. Todo tiene un ritmo. La sociedad tiene un ritmo. Unos acelerados, otros no, pero tienen un ritmo. Nuestro cuerpo tiene un ritmo, un ciclo. Y Dios a nosotros nos da ritmo para las cosas de Él. Pero el problema es que yo lo pierdo. Para los que les gusta ver el ciclismo, cuando un ciclista pierde la rueda de su compañero, parpadeó y perdió. Se queda porque pierde el ritmo. Dios te ha puesto y Dios está colocando un ritmo en la iglesia en este tiempo. De usted depende si sigue o te quedas. No pierdas el ritmo que Dios coloca en tu vida. Porque Dios quiere llevarnos a grandes cosas, a bendición. Si pierdo el apetito, ya decía, pierdo el ritmo, me estanco y voy próximo a la muerte.
Pero antes de esto empiezo a oler a feo. Porque me pudro. Suena feo, pero así es. Si tú no estás alimentándote, si tú no estás bebiendo, tu interior se empieza a podrir. Se empieza a podrir. Y cada vez lo que hable más es más podrido, más podrido, más podrido, hasta que te mueres. Yo le puse el ejemplo aquí una vez de un estanque de aguas. Un estanque de aguas debe tener entrada y salida. Porque si solo tiene entrada, se rebosa, produce catástrofes. Tiene que tener un ritmo, una corriente que corra, porque si se queda solamente ahí el estanque, ¿qué pasa? Un agua posada se pudre. ¿Sí o no? Entonces, cuando un cristiano se estanca y no avanza, ¿qué pasa? Se pudre. Y lleva a la muerte, y además de eso, hace que otros se mueran. Triste eso, ¿no? Hace que otros se mueran. Un agua picha no tiene vida. Suena feo, pero esa es la realidad de nosotros. Si no nos alimentamos de Dios, debemos beber y soltar a otros. ¿Bien? No pierdas el apetito. ¿Cómo saber si no tienes hambre? Siempre vas a hacer lo mismo y nunca va más allá. Cuando usted vea a un cristiano que siempre está ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y no avanza, es porque no tiene hambre y sed de Dios. Simplemente eso. Y usted le puede gastar tu vida entera y lo que hace es usted perder la oportunidad de avanzar a algo por estar ahí entretenido dándole cuerda a alguien que no quiere. No pierdas el tiempo. Primero ve a Dios y diga, Señor, ¿cómo es? Danza la palabra, haga las cosas. Pero si después de tanto tiempo, no, pues no pierdas el tiempo. No desgaste tus fuerzas. Deja que Dios obre. Que Dios trate con esas personas. Si dices oremos en lenguas, un ejemplo también de esto, y siempre son las mismas para los que tienen don de lenguas, y los que no tienen, pídale a Dios si quieren tenerla, ¿no? Siempre van a ser la misma lengua. Siempre es tener hambre, es avanzar más allá. Es un ejemplo de lo que puede ser el no tener hambre de Dios. Muestra la falta de apetito y siempre empuja por algo nuevo. Siempre empuje por algo nuevo. Cambia la atmósfera de tu vida, cambia el ambiente espiritual de tu casa y cambia el ambiente espiritual de la iglesia. ¿Cómo se cambia eso? Esa es otra palabra que me está dando vueltas en la cabeza. Yo puedo cambiar la atmósfera de mi casa. Primero, ya lo decíamos, satisfaciendo mi sed y mi hambre de Dios. Y segundo, con intercesión y con oración continua. Continua. No es por raticos, es constante. Y vas a ver cómo empieza Dios a orar. No es diciéndole, oiga, mire a ver si nos vamos para la iglesia. Así no funcionan las cosas. Es como hombres. Le hablo a los hombres, yo ya le he dicho aquí a algunos, a la mayoría yo creo. Como hombre yo tengo la responsabilidad de ser sacerdote, de ser profeta y de ser rey. ¿Sí o no, John? John me entiende porque él estuvo viendo esa conferencia. Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote es aquel que presenta a sus hijos, a su esposa y a sus hijos a Dios para que Dios tenga cuidado de ellos. Es aquel que levanta a sus hijos en olor grato a Dios para que Dios tenga cuidado de su hogar. Pero si no lo estoy haciendo, ¿por qué es que mis hijos andan mal? ¿Por qué es que las cosas no están funcionando en casa? ¿Por qué es que la economía no fluye? ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo mi papel de sacerdote. Ojo que eso es una responsabilidad que solamente tú como hombre tienes. En otros aspectos, donde Dios ha levantado a la mujer, Dios le da la habilidad, sí. Y persevera y lucha para que Dios levante a ese hombre también. Como profeta es aquel que profetiza bendición sobre su familia, que trae el mensaje de Dios y lo irradia a su familia, que escucha palabra de Dios en la intimidad y la comparte a su familia. Y como rey es el que establece el reino de Dios en la tierra, en medio de su hogar. Entonces, empuja por más, persigue a Dios cada día y rompe lo que experimentaste ayer. ¿Paro o sigo? ¿O sigo aquí parado?
Yo voy a seguir obedeciendo lo que el pastor dijo hace 15 días, fue que establecía el culto de 9 a 12. No quiere decir que todos los domingos vamos a ir hasta las 12, pero van a haber momentos en que Dios nos va a llevar a una más. Pero tenemos que estar abiertos a lo que Dios está haciendo. Porque si no... No, yo voy a tratar de moverme. Ya me falta una hojita. Recuerden que yo predico largo. La pregunta en este momento es: ¿dónde perdiste tu hambre? ¿Dónde perdiste tu hambre? ¿Dónde perdiste tu sed? En una circunstancia, en un problema, como decía al principio, quizás cuando estaba en esos abatimientos, yo dije: Señor, tú no fuiste capaz. La Biblia dice que tú eres mi roca, pero parece una piedrita. La Biblia dice que tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza, pero usted de levantarme como que ha sido un remolino que me ha hundido más. Quizás podemos ver muchas veces a Dios de esa manera. Y ahí se pierde el hambre. Ahí se pierde la sed. Es triste ver hombres hoy en día, familias, que perdieron el hambre y la sed y dejaron de buscar a Dios, creyendo que están bien. La Biblia dice: da gloria a Jehová. Voy a leerlo porque es que, mire, yo le escribí este mensaje a un amigo mío por el Facebook. Él vive en Canadá. Es caqueteño también. Estuvo en Bogotá en la iglesia, toda su familia, su mamá y sus 3 hermanos y su padre, consagrados al Señor en la alabanza, en la adoración, en la danza. Y ellos, por una cuestión de gobierno, tuvieron la oportunidad de ir al Canadá. El esposo de esa mujer, él no sentía ir y nunca se fue. No sé si se iría, pero ese hombre yo lo veía firme, triste, abatido. Se le veía la tristeza en su corazón de ver cómo su familia se iba. Pero él siguió firme en la iglesia. Y mientras yo estuve en la iglesia en Bogotá, esos 6 meses después de que me casé, yo lo veía ahí. Y yo lo saludaba y lo veía a él. Y se notaba la tristeza en el corazón. No le preguntaba: ¿y la familia cómo está? Dijo: allá. Pero yo sabía que algo estaba pasando. No sé cómo está, pero a él nunca lo veo en las fotos con ellos. A partir del año pasado empecé a ver fotografías de estos muchachos. Sí, señor, que lo apague, ¿cierto? Que lo estortille contra el piso. No, mentiras. Entonces, empecé a ver fotografías de ellos en parrandas, en rumba, con una serie de cosas que yo dije: wow, esta vaina, ¿qué fue? Y siempre sentía hablarles por mensajes, pero no me atrevía. Dije: no, de pronto me tamen a mal, de pronto se enojen. Porque en sí yo con ellos trataba y todo, pero por el trabajo casi no. Pero sí los conocía y éramos amigos, pues por ser del mismo departamento. La semana pasada, en un tiempo de oración en la noche, el Señor me llevó a escribirles esto que les voy a leer. Jeremías, a ver por qué, 13:15. Dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Verso 16: da gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Palabra dura es esto, pero es la realidad. A mí esta palabra yo se la he dicho a ustedes aquí de mucha manera. Yo creo que están aburridos de que yo se la lea tanto, pero es una realidad. Yo tengo que dar gloria a Dios. Tengo que honrarle, vivir para Él antes que el Señor, por mi causa de mi envanecimiento, mi soberbia, haga venir sobre mí tiempos de oscuridad. Tropiece en montes de oscuridad, dice ahí. Cuando Isaías dice que Él va delante mío, abriendo camino, allanando el camino para que yo camine suave, pero si me aparto, Él hace que esos montes se levanten. Y hace que llegue, ¿qué? Sombra de muerte y tinieblas. Verso 17: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Esto yo se lo escribí como a las 12:30 de la noche. Al otro día, cuando amaneció, el mensaje se lo había borrado.
pero por lo menos sé que lo leyó. Yo cumplí con lo que el Señor me puso en mi corazón. Bien, ¿dónde perdiste tu hambre? Si tienes hambre y sed, siempre estás listo para un encuentro. Siempre vas a estar listo para lo que Dios diga. Si el Señor te dice, hoy quiero que estés orando toda la noche, vas a estar listo para estar orando toda la noche. Si el Señor te dice, hoy yo quiero que ayunes aunque estés en el trabajo, tú estás listo para ese encuentro con el Señor. Si el Señor te dice, vete a la iglesia el domingo más temprano y ayuda al pastor en intercesión para que las cosas cambien, estás listo para ese encuentro. Gloria a Dios. Porque tengo hambre y sed de Dios. Siempre estás como punta de lanza. Yo no puedo orar para que tú tengas sed. Perdón, yo puedo orar para que tú tengas sed, para que tengas hambre de Dios, pero no te puedo dar la mía. Eso es personal. Sí, yo puedo orar, Señor, imparte hambre y sed a la iglesia. Y Dios quizás te toca, pero si tú no actúas, yo no puedo hacer más. El pastor no puede hacer más. Nadie puede hacer nada por ti. Seguiremos intercediendo y orando para que Dios produzca eso en ti, hasta que tú decidas hacerlo. El hambre y la sed hace que estés listo para perder tu reputación. Vuelvo y digo, el hambre y la sed hace que estés listo para perder tu reputación. No importa lo que diga la gente. Tú te paras y le dices a la gente, mire lo que el Señor dice. No importa que le digan evangélico, lambeladrillos, como le quieran decir. No importa, porque tu reputación no importa. Lo que importa es Dios. No importa tu reputación a la hora de alabarle. Si quieres saltar, dar vueltas, tirarse al piso en adoración, tú lo vas a hacer porque tienes hambre por Dios. Pero mientras tú no tengas hambre, cuando el Señor te inquiete a danzar, te inquiete a hacer algo, tú miras al vecino. Qué oso. ¿Qué me va a decir? Que está loca. ¿Y qué tal pase mi marido por el frente de la puerta y me vean estas? No importa tu reputación, lo que importa es Dios. Amén. Amén. ¿Dónde está tu hambre y sed por Dios? En otra versión dice, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cómo puedo satisfacer mi sed espiritual? Primero, para ir terminando, conociendo los beneficios del agua que Jesús ofrece. Capítulo 4 de San Juan. San Juan 4. San Juan capítulo 4 versículo 10. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué? Volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo voy a satisfacer mi sed espiritual cuando conozco los beneficios del agua que Jesús ofrece. Esa agua es un agua que da vida y que quita la sed para siempre. Y cuando yo entiendo eso, como lo entendió esta mujer samaritana que después le dijo, dame de beber, yo voy a satisfacer esa sed. Segundo, satisfacer mi necesidad espiritual, mi sed y hambre espiritual, examinando mi estilo de vida. Cuando yo examino mi estilo de vida y me doy cuenta que estoy actuando de una manera incorrecta y digo, Señor, yo quiero estar a cuenta contigo, empieza a corregir. Dios ahí empieza a satisfacer tu sed. Pero mientras que tú no cambies tu estilo de vida, mientras que tú no cambies tu manera de actuar, Dios no te va a llenar de lo que tú tanto le has pedido. Quizás dice, pero es que Dios no me ha ungido, pero es que Dios no me ha dado lo que yo te he pedido, pero es que Dios no me ha dado la impartición de de su Espíritu Santo como yo lo quiero. Revisa si es que todavía no estás a cuenta con Dios. Empieza a actuar en eso. Juan versículo 15 sigue. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua
para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve. ¿Qué le dijo? Ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor empezó a examinar su intimidad. El Señor empezó a examinar su estilo de vida y empezó a decirle, mire que tú estás actuando mal y así yo no te puedo dar. Deja que Dios examine tu estilo de vida. Mire, cuántas palabras Dios le ha hablado. Perdóname que le diga esto, pero cuántas palabras Dios nos ha hablado y nosotros nos hemos hecho los sordos. Y no hemos actuado cuando Dios me dice, cambia tu carácter, cambia tu manera de actuar, cambia esas actitudes que estás tomando, porque yo te quiero bendecir y quiero bendecir a los que están tras tuyo. Y no lo estamos haciendo. Y después tenemos que llorar. No lágrimas de cocodrilo, porque las lágrimas de cocodrilo son mentiras. Vamos a llorar amargamente, dándonos cuenta que perdimos por no obedecer a lo que Dios me estaba diciendo. Un día mi padre me dijo, Heiner, si usted no cambia su carácter, yo voy a castigarlo. Porque yo golpeaba las cosas, le daba patadas. Y yo les he contado esto. Y tenía 18 años y me iba a pegar porque volví a hacerlo. Y por ahí está la marca en un chifoniet todavía. Ahorita se la muestro si quiere. Y mi papá me cogió. Yo me acuerdo que él me puso sobre la rodilla de él y me iba a castigar, pero después me sentó y me dijo, no lo voy a castigar porque usted es un hombre hecho y derecho que puede tomar decisiones para cambiar su carácter y su actitud, su mal genio, su ira. No quiere decir que sea perfecto ahorita, todavía se me salta, pero aprendí a dominarme. Pero ¿cuántos de nosotros herimos a nuestra familia con nuestras actitudes por no tener carácter para decidir por un cambio? Es importante obedecer a lo que Dios nos está diciendo si no queremos asumir consecuencias. Sigamos. Voy a Jeremías 2. No dejen perder ahí Juan. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque 2 males ha hecho. ¿Ya lo encontraron? Amén. 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Y qué? Y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Dejamos a Dios que es fuente de agua viva y nos vamos a buscar agua en cosas que no nos satisfacen. No te desgastes cavando tu propio pozo. Ve a Él que es fuente de vida eterna. Esos pozos que tú cavas en tus fuerzas no retienen agua. A veces, por congraciarme con los que me rodean, empiezo a aceptar cosas que sé que no tengo que aceptar. Y después estoy seca y sediento por no tomar decisiones radicales porque la bendición que Dios tiene para mi vida. Empiezo a caminar en mis emociones, empiezo a caminar en mis deseos y dejo, ay sí, no. Yo les digo, tomemos decisiones radicales y se van a dar cuenta qué va a pasar. Yo le dije a mi esposa antenoche, en algunas decisiones que estamos tomando, les digo a iglesia, lo del Caquetá ya no se dio, así que no me voy a ir. Pero prepárese porque cualquier momento puedo salir para otra parte. Pero en este tiempo, yo le decía a mi esposa, es tiempo, me hicieron mala cara, quería que me fuera. Lo del Caquetá se postergó, bueno, algunas cosas sucedieron, no malas. Están ahí en observación algunas situaciones, entonces no se da la ida todavía. Pero yo le decía a Diana, mi amor, hay que tomar decisiones en este tiempo. Si queremos que las cosas cambien para nosotros como familia, como iglesia, tenemos que tomar decisiones que nos van a costar cosas. ¿Asumes el reto conmigo o no lo asumes? Ella estaba un poco pensativa de algunas cosas y me dijo, yo no sé si pueda, me dijo. Y yo le digo, ora en este tiempo y me avisa, hoy me avisa si puedes o no puedes. Si no puedes, dígame porque yo tampoco lo voy a hacer solo.
empacamos nuestras cosas y me voy a trabajar. Pero yo sé que ella ahorita está diciendo sí puedo. Porque anoche hablé con ella, le dije algunas cosas que yo sé que eso le va a empezar nos va a ayudar. Amén. Amén. ¿Dónde es más fácil beber agua? ¿De un pozo o de una fuente? ¿Ustedes qué dicen? ¿De dónde es más fácil usted beber agua? ¿De un pozo o de una fuente? De una fuente. Porque en un pozo usted le toca coger una cuerda y hasta que saca el agua. Pero de una fuente usted simplemente recibe y bebe. Dios dice, yo soy una fuente. Fuente de vida eterna. ¿Cuál es tu sed? ¿Cuál es tu pozo? ¿Qué es donde tú estás cavando pensando todos los días que allí vas a encontrar agua? ¿En qué estás cavando? No te pongas a cavar un pozo donde tenés que desgastarte para sacar el agua para beber y no te vas a satisfacer. Bebe de la fuente de vida eterna. Toma decisiones que de Dios le agraden. Así se levante contra usted su mamá, su papá, su hermano, sus hijos, sus nietos, todo mundo, no importa. Yo tomo la decisión, venga lo que venga, porque Dios está contigo. Y después te vas a dar cuenta que ellos van a llegar a beber contigo y si ve que no le vas a sacar en cara. Vas a decir, si ve la bendición por mi decisión, ustedes llegaron también. Pero si yo sigo consintiendo y diciendo, no va a producir nada. Termino peor que ellos o igual. También puedo satisfacer mi sed relacionándome con Dios para ser transformado en mi interior. Después de esto, esta mujer, cuando Dios le dijo, antes de entrar a este punto, esta mujer, ¿dónde estaba satisfaciendo su sed? En otro marido, en otro hombre, en hombres. No tuvo un solo hombre. Dice, este es el quinto y ni siquiera estuvo marido. Ella quería satisfacer su necesidad en los hombres. Y eso no le sirvió para nada. Por eso no debemos cavar pozos en lo que no es. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto habla de relacionarnos con Dios, de tener intimidad con Dios en adoración. El Señor le dijo a esta mujer, si tú quieres satisfacer tu sed, tienes que empezar a adorarme en espíritu y en verdad. Tienes que empezar a ir a mí. Tienes que empezar a correr a mi presencia y satisface tu sed en mí. Así es como Dios, cuando tú tienes intimidad con Él, te relacionas con Él. Y también bebiendo gratuitamente en cualquier lugar y cualquier momento. Así satisfaces tu sed. Venid, dice Isaías 55:1, dice que venid y bebed gratuitamente. Sin dinero, vengan y beban, satisfagan. Eso es lo que el Señor dice, pero nosotros nos vamos. Empieza a hacer caso a tu sed y a tu hambre. No lo postergues. Avanza, avanza y avanza por más. No pases por alto tu soledad, no niegues tu rabia, tu mal genio, tu espíritu inquieto, esa sensación de incertidumbre. No la niegues, porque puede ser una señal de que necesitas ir a Dios. Bebe agua sana, ve al manantial correcto. No todo lo que tú pones en tus labios sacia tu sed. La mujer samaritana corrió a los brazos de un amor prohibido y allí no fue satisfecha. ¿A dónde corres? ¿A dónde corres tú? ¿A consentir lo que ellos me digan? ¿O a tomar decisiones claras? ¿A dónde corro? ¿A Dios o a lo que me ofrecen los demás? ¿A dónde estoy corriendo? Esta mujer corría, ya lo decía, a un amor prohibido. Todo eso da cierto sentido de realización, pero nunca saciarán tu sed espiritual. Bebe con frecuencia. Un solo sorbo no apagará tu sed. La comunión incesante satisface el alma sedienta. Algo que no debe parar. Si bebe constantemente de él, verás su gloria y sabrás cuán grande es Dios cuando estés en el desierto. Si bebe, repito esto, constantemente de él, verás su gloria y sabrás cuán grande es Dios cuando estés en el desierto. David dijo, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado, ¿a dónde? En el santuario. David, antes de pasar la crisis, ya había visto a Dios en el santuario.
Antes de pasar esa situación, él ya había visto a Dios obrando en él. No espere, iglesia. No esperemos a que lleguen las crisis para satisfacer nuestra sed. No espera que lleguen los problemas para satisfacer tu hambre de Dios. Aprovecha el tiempo y satisface para que estés preparado para el día de la batalla. Bebe hasta el fondo, extráele a Dios todo lo que Él tiene para su vida. Empuja por más, persiste por más, bebe con frecuencia, así fluirán de ti ríos de agua viva. No te mueras de sed, ni dejes morir a otros, porque si no tienes tú, no tendrán los que te rodean. Amén. Amén. Estemos sobre nuestros pies. Y yo termino leyendo una cita. Gracias por su tiempo, iglesia. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y ahí viene: si tus aguas nunca faltan, los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tremenda promesa. Tú vas a hacer que los tuyos edifiquen esas ruinas de amargura, de falta de perdón, de divisiones en tu hogar, de divisiones en tu familia, de desánimo. Los cimientos de generación en generación, dice, levantarás. O sea, que las generaciones pasadas no saben en qué han caído. Dios dice, todos esos cimientos los voy a levantar para que tu generación ande en una bendición. ¿Cree que lo necesitamos? Amén. Entonces, ¿qué debo hacer? Satisfacer mi sed en Dios, porque Él va a ser manantial de vida para mi vida. Y además dice que yo te voy a llamar a ti reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Otros van a llegar a ti para que tú los restaures, pero mientras yo esté así, en vez de restaurarles, lo voy a acabar de hundir. Señor, en esta noche, en este día, yo te doy gracias. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que tú me permites hoy compartir en este lugar, Señor. Yo quiero, iglesia, que antes de terminar este tiempo, tú te metas en el Señor por un instante. Ven a este lugar y llena hoy mi vida, Entonces, Señor. y dígale: Señor, dame sed. Alza ese Dame sed corazón donde por tú tu estés. presencia. Es tiempo de abrir las puertas Dame de este sed por lugar tu y de tu Espíritu corazón, Santo, donde quiera que tú estés, a Dios. Te pido, Padre Celestial, que tú impartas a tu iglesia una necesidad tan profunda por ti, que no dejes de satisfacerla por nada. No voy a preguntar cuántos quieren eso. No voy a preguntar quién quiere pasar a este lugar. En este momento, por fe, de este lugar yo extiendo el altar hasta donde ustedes están. Ya sea que en este momento visualízate en el altar. Aún si quieres venir acá a postrarte, puedes hacerlo como tú sientas hacerlo. Y empieza a decirle: Señor, yo quiero que tú irradies en mi sed y hambre por ti, Dios. Se oye tu voz, iglesia. Padre, delante de tu altar estamos, Señor. Ante tu presencia, ante ti, tú que estás sentado en el trono de gloria, Señor. Nos postramos ante tu presencia, Dios, y te pido, Padre, Señor, que tú irradies a mi vida, irradies a la vida de mi esposa, irradies la vida de mis hijos, irradies la vida de mi padre, irradies la vida de mi madre, irradies la vida de mi hermano, irradies la vida de mi hermana, de su esposo Luis Gabriel, de mi sobrino Julián y Esteban. Dios, pasión y hambre y sed por tu presencia. Es tiempo de invitarlo, iglesia. Empiece a orar así por tu familia. Empieza a decirle: Señor, irradia sed y hambre por ti.
Necesito satisfacer mi sed en ti, porque hay tanta necesidad en mi familia, hay tanta necesidad en mi hogar, hay tanta necesidad en mi casa, hay tanta necesidad en la iglesia y en el pueblo La Mesa, Cundinamarca. Gente necesita satisfacer tu sed y yo tengo que ir a ti, oh Dios. En este lugar, Señor, delante de tu presencia, Señor, presento mi vida, Dios, y presento tu iglesia. Te pido que por amor y tu gracia tú coloques hambre y sed por tu presencia. Necesito tanto, Dios, porque quiero ver una iglesia gloriosa para bendición de muchos. Y ordeno que todo principado y toda potestad huyan de este lugar. A causa de tu unción se pudra los yugos. A causa de tu presencia se pudra todo aquello que está impidiendo que avancemos y crezcamos en ti. Ven a este lugar, Señor. Manifiesta tu poder y tu grandeza. Manifiesta tu presencia en medio de esta tu casa, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Llena hoy mi vida, Padre. Gracias, Señor. Ven a este lugar, Dios. Iglesia, repita conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús, en este día me presento delante de tu altar y te pido con fervor, Señor, que tú coloques en mi vida hambre y sed por tu presencia, que no haya excusa, que no haya obstáculos, que no haya nada que me impida de ir a ti y satisfacer mi necesidad en tu presencia. Señor, asumo el reto para empezar a correr a tu presencia, para clamar, para orar, para interceder por el cambio del ambiente espiritual, de la atmósfera de mi casa, de mi vida, de la vida de mi esposa, de la vida de mi esposo, de la vida de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mis bisnietos. Aunque no hayan nacido aún, yo oro por esa generación que viene tras de mi lomo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Padre, que me ayudes a caminar en tu propósito y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.